el último primer día. ¿Cómo Exactamente. enfocarse desde lo directivo de la escuela y los padres en lo que evidentemente e indefectiblemente va a pasar? Bien, Porque un poco eso es lo que hay que tener en cuenta, que va a pasar. Sí, claro, ¿no? Es interesante empezar por ahí. Son rituales instalados que está comprobado que en la medida que uno busca que no estuvieran, se les da más fuerza. Son rituales que van a suceder. Y este puntualmente me parece interesante hasta el nombre, ¿no? Porque piensen cómo entra en tensión dos grandes eventos, el fin y el principio. Tal cual. Entonces digo, y por otro lado pensaba, ¿no? Que no es la última primera noche, o no tiene que ver con la noche. El nombre tiene que ver con el día, porque acá lo principal, el protagonismo lo tiene el momento de reingreso a la institución educativa, donde quieren ser mirados, donde quieren ser acompañados. ¿Sí? Hay una búsqueda siempre, ¿no? A esa edad de llamar la atención. Claro, por supuesto, sí. Me atrevo a pensar que es algo que se sostiene, ¿no? También a lo largo de la... ¿A quién no le gusta un poco de atención en su pareja, en su vida personal, ¿no? Y los adolescentes reflejan un poco la época. Entonces, desde esta atención tan fuerte de dos momentos clave como son finalizar algo y empezar algo, por supuesto que aparecen estos rituales que ordenan, que acompañan. El ritual en sí no está malo, o sea, la finalidad que tiene. El tema es lo que sucede en ese ritual, que muchas veces no tiene buenas consecuencias, por decirlo de alguna manera, porque los chicos acceden quizás a bebidas alcohólicas, a lo que ya sabemos, a veces disturbios entre ellos. ¿Cómo se trabaja eso también? Porque los padres, ¿qué haces en esa situación? O sea, si no los dejas ir, o sea, salís perdiendo. Y a la vez, ¿cómo le inculcás al chico que no tiene que hacer ciertas cosas para que llegue al colegio bien? Claro, ¿no? Acá es interesante que planteas como dos escenarios distintos. La familia, por un lado, que por supuesto la familia tiene funciones más prescriptivas, más morales, de esto se hace, esto no se hace. Y después estamos las instituciones educativas. En mi caso, como profesional de la salud mental, lo central es habilitar espacios para pensar más que censurar en sí mismo, porque sabemos que no es el camino en general. Desde las escuelas lo que generalmente planteamos es la cuestión preventiva, por eso empezamos a trabajar en los cuartos años o en los quintos años cuando son instituciones de 6, ¿no? Esto de generar espacios de intercambio, poder escuchar hasta dónde quieren comentar de ese ritual. Y desde ya que como el reingreso es a la institución educativa, es muy interesante cómo cada equipo directivo plantea distintos escenarios. A mí me toca en lo puntual trabajar en colegios de la universidad, donde se propone esto de la bienvenida. O sea, miren qué interesante el giro. También lo hacen algunas escuelas de la provincia, he escuchado. Es un giro interesante en que, en vez de estar esperando la censura, la marca, o como en algún momento hablábamos, ¿no? Directamente la expulsión, no se los dejaba ingresar. Acá buscamos un poco esto, que sepan que los vamos a estar esperando. ¿Sí? Esto ya de por sí marca un andamiaje afectivo muy interesante para que ellos puedan decir, che, que bueno, o sea, yo quiero que me miren y hay gente que me quiere mirar, ¿no? Entonces, desde ya eso siempre puede como alivianar un poco las cargas, volviendo a esto, ¿no? Que son rituales de descarga en general. Por lo tanto, el sentirse esperados, bienvenidos, y que sepan que los vamos a acompañar en la situación en la que emprendan, ya colabora. ¿Sí? Después piensen que nosotros estamos en un país que tiene políticas de reducción de daño, ¿sí? A partir de leyes nacionales como la ley del Plan Jacob, donde lo que se busca es, como vos bien decías en principio, son situaciones instaladas. Entonces no es como en otro momento que no es que la bajada de línea es la prohibición, no lo hagan, sino es, che, esto está instalado, háganlo de la manera más saludable posible. ¿Sí? Nosotros en las instituciones educativas no solamente nos fijamos mucho en el tema del consumo de sustancias y de alcohol, sino también en las situaciones de índole sexual que pudieran aparecer, ¿no? De romances, parejas, etcétera. Porque obviamente son escenarios donde hay de posibles desbordes. Entonces trabajamos estas dos vías, que ellos se cuiden, que ellos aprendan a cuidar. La verdad que a mí me sorprende con los años. Yo este año cumplo 30 años en educación, en todos los niveles y modalidades he pasado. Y me sorprende que por ahí la adolescencia actual tiene un compromiso con el cuidado del otro muy interesante, ¿no? Eso también deja en evidencia lo bueno que han sido algunas políticas, ¿no? Seguro, Porque pareciera que todo esto surge de un día para otro y no es así. Esto es una política sostenida de concientización que es fundamental. Claro. Hablábamos por ahí un poco de otras épocas, ¿no? Donde habían políticas más abstencionistas. Pero es que era un tabú. Claro. Eran temas que no se hablaban. Recuerdo campañas como que Sol sin drogas o Just Say No en Estados Unidos, o sea, que apuntaban todo el tiempo al no, que es válido, por supuesto, y que se siguen sosteniendo. Pero bueno, en las instituciones educativas tenemos que jugar
otros escenarios y abrir espacios de diálogo. Y eso que lo que nosotros notamos es que por ahí muchos grupos de adolescentes, por ejemplo, hay muchos chicos que no toman alcohol, que esto es interesante, ¿sí? No todos los chicos que van al OPD toman alcohol o buscan el desborde. ¿Sí? En el psicoanálisis siempre hablamos de dos principios centrales en el psiquismo, que es el principio del placer y el principio de realidad. Miren qué interesante cómo esto nos atraviesa. Claro. Estamos todo el tiempo jugando ahí. ¿Sí? Entonces, en ese momento se despliegan, esta tensión se hace como mucho más fuerte. Claro. Y ellos tienen que saber que, por supuesto, está bueno que experimenten situaciones placenteras, pero siempre tiene que haber una pata en el principio de realidad que ordene ¿sí? esos intercambios. Claro, claro, ¿no? Entonces, desde ese lugar... Y a los padres, uno quizás siempre queda en el mismo lugar, decir el diálogo, charlen con sus hijos, pero evidente, no, es que no hay otro camino. Tal cual. Mira, nosotros como institución educativa trabajamos mucho la escucha también de las familias, más que tanto decirles el qué hacer. En el sentido de que cada familia tiene su propio estilo. Hay familias que son como más conservadoras con estos temas. La mayoría, en mi experiencia, la mayoría los deja ir, muchos contra su voluntad. Pero dicen, bueno, va a ir igual. Claro, o va a ir, para que no se quede afuera. Pensemos en la marca que tiene, que un adolescente no participe de un ritual. Claro, si no te dejaron tú. Claro. Distinto si es decisión propia, bueno, pero... Claro, sí. Igual ha ido cambiando también, porque al principio, cuando empezó toda este nuevo ritual, porque en mi época, no sé si en tu época se hacía. No, tú tampoco llegué al UPD. Claro, no se hacía, entonces es sí, relativamente en mi época nuevo. No, pero es otro tipo de UPD el tuyo. ¿No? Era igual. Nosotros fuimos los inventores de esto. Me ha llegado que es precursor. Lo va a tener que patentar entonces. Bueno, pero es así. Debe haber alguno de mis compañeros de secundaria mirando en este momento este noticiero. ¿Lo hicieron de caer todos juntos al colegio, de juntarse la noche previa, pasar de largo? Acampamos en la escuela. ¿Acamparon en la escuela? Mira. En la puerta de la escuela acampamos, esto en el año 2000, imagínate. Mira. Acampamos y hicimos las dos cosas. El último primer día, que no se llamaba como tal, de hecho no se llamaba, nos fuimos a la finca de un amigo y de ahí nos fuimos a la escuela. Y después, el último día de clases... El último acampamos en la escuela. Y después de la escuela nos permitieron ingresar y hacer un asado ahí adentro y compartir con nuestras familias. Acampamos ahí en la escuela. Y la noche anterior, al último día, salimos de serenata. Habíamos elegido a 10 profesores que nos caían bien. Y dijimos, les vamos a caer de serenata y les caímos de serenata. Fuimos casa por casa. No, dale. Te lo juro, Clarita, ¿para qué ¿alguna vez te he mentido? No, bueno, no cuando es necesario, me han metido. Pero no en este caso no es necesario. Eso data del año 2000. Bueno, pero mención especial para tu escuela, ¿no? Que claro, la escuela Galileo Vitali. Cómo la escuela habilitaba semejante espacio para que acampen. De eso se trata un poco la perspectiva actual, ¿sí? Que la escuela realmente se interesa. Una escuela técnica agraria, la mía, tenía características especiales, ¿no? Claro. No era una escuela comercial en pleno centro, estábamos un poco más alejados del centro urbano de La Paz, de la zona metropolitana. Del downtown de La Paz, un poco más alejado, y ahí nos permitían jugar un poco con eso también, pero la verdad que sí, para el año 2000. Pero es relativamente nuevo. ¿Cuántos años lleva este ritual? Vos sabés que hoy desde el año pasado vengo investigando el tema, y por ejemplo, recién las producciones científicas al respecto, que ya hay algunas, son del 2019, o sea que recién se empieza a teorizar. Reciente. Y esto aproximadamente debe afirmarse más 2010, 2008. O sea que en tiempos históricos es muy reciente. Y en ese sentido creo que ha ido cambiando, porque hay muchos chicos que toman otro tipo de responsabilidad frente a este último primer día, que antes había más desborde, me parece, o al menos nosotros cubríamos al principio estos eventos, había como más desborde, y ahora es como que está más calmado todo. Entiendo que también se ha ido como, esta conexión entre la escuela, los padres, los chicos, entonces ha ido aplacando un poquito. Claro, ha ido cambiando, me parece. Sí, mira, yo he notado en la familia algo muy interesante que esto, ¿no? Vienen desde el lugar de acompáñennos para poder estar ahí. O sea, se ponen a veces, o sea, los llevan, los buscan, o sea, la familia que empieza a participar de este ritual. Y eso, como hablábamos recién, o sea, eso colabora con que la situación también pierda ese brillo tan vinculado al desborde, ¿sí? Entonces, realmente cada vez vemos más adolescentes que ellos mismos dicen. Algunos, por ejemplo, no quieren ir o deciden no ir, pero los que van ya está más dividido esto de... O sea, no es el reviente por el reviente en sí. Bueno, es que al enmarcarlo también creo que es lo como mejor, todo, ¿no? Es como todo, ¿no? Cuando yo pensaba en la práctica que se llamaba, en mi época se llamaba sin cola, la rata, etcétera. Ratearse.
ratearse. Claro, ratearse. Sí. Que era una Qué difícil práctica que era en La muy... Paz, no te imaginas lo difícil Me que era. imagino que era, claro, eran Claro, te más, encontraban más ahí observados. No te rías. No, no te rías. Más observados. Te agarraban de toque. Bueno, Clarita. Nunca lo hice. Nunca lo Digo, hice. la ¿Vos lo hiciste? práctica tenía que ver con la prohibición y con la suspicacia Claro. de no ser... Sí, esa picardía, esa claro, picardía ¿no? de- Cuando las familias empezaron a habilitar y empezaron la famosa avisan, si no querés ir, no vayas. Claro, se se fue fue como... Se fue a pique. no, ¿cuál es la gracia, no? Claro, Y volviendo por ahí un poco al tema del alcohol y de las drogas, yo creo que por ahí esta generación está como con el autoestima muy herido, me parece, de que necesitas sí o sí ese ayudín, ese empuje para salir. Yo conozco mucha gente que no concibe una salida sin reventarse con alcohol o sin consumir una pastilla. Realmente con toda esta ola de las fiestas electrónicas y tal, realmente vas y no encontrás quizás una persona sobria y te da mucha pena porque decís, ese umbral de placer, como Claro. que lo vas estirando, y el día que no consumas nada, ¿qué te va a parecer? ¿Todo aburrido? ¿Todo lo que pasa a tu alrededor te va a parecer una mierda? No Claro, sé, porque estás tan acostumbrado a ese estímulo que qué pena, ¿no? Vivirla, porque estás viviendo una realidad paralela. Todo eso que vos flashás en tu cabeza no existe en realidad. Sí, ¿no? Vos hablabas de esto del placer y justamente nombraban ejemplos como las fiestas electrónicas, donde ya sí son adultos Sí. y sin embargo está también esta cuestión, este plus de goce, este exceso, ¿sí? Es como que la marca no me sirve y está todo depositado en pasar esa marca, la marca propia, ¿no? Porque ¿Y hay eso es por gente qué? que- Porque somos unos inseguros, porque tenemos el autoestima pisoteado. ¿Por qué nos Mira, vos pasa sabés que hoy necesitamos me tanto? pensaba, bueno, me gusta como leer antes de venir y decía, ¿qué leo antes de venir? Y me fui a un libro clásico que es Historia General de las Drogas, de Escotado, un filósofo, un libro como de 1200 páginas, donde se habla de que cada vez que hubo civilización hubo algún consumo de sustancias para evadir la realidad, ¿no? Piensa, o sea, esto no es un fenómeno actual. Claro, no. Freud hablaba en El malestar de la cultura, ¿sí? Los narcóticos que nos tornan insensibles a la realidad. Es decir, la existencia humana está configurada de una manera que hay un malestar estructural que hace que muchas personas no puedan transitarlo. Y necesitan como claro, la abstraerse de función, eso y quizás la se encuentran función ahí. del fármaco, el alcohol, tiene Claro. un valor de muleta, de apoyo, de acompañamiento. O de escape. De escape, ¿no? Entonces, sí. desde ese lugar es que siempre han habido consumos. Es muy interesante, como decía este texto, que habla de consumos en sociedades, pero Sí, sí, pregriegas y Bueno, romanas. la marihuana se habla de un Ni consumo hablar, o los hongos histórico, alucinógenos. claro, claro. Digo, son formas de transitar el malestar estructural que tenemos como sujetos humanos, ¿no? No me hago ver la puritana, no digo que no puedas salir, tomarte Sí, una no, copa, no, divertirte, una cerveza con tus amigos, no estoy hablando. no, claro, pero pero- ¿por qué pero se siempre entiende. irse al extremo? Seguro. Y eso es lo bueno de este último primer día, que como bien marcas, creo que al principio era como una cosa de ir todos rotos a la escuela y después le fueron dando un marco, la escuela se abrió justamente a esto en vez de negarlo, decir, che, esto ya pasa inevitablemente, y yo veo que los chicos Y lo los van padres como- los acompañan. los padres porque acompañan, arman y inclusive se va hasta el haciendo mejor. festejo con los chicos. Claro, o sea, hemos visto en la escuela, hemos ido, Sí. estamos en vivo, le dan el desayuno, los Sí, esperan. sí, sí. Escuchame, Creo que toda eso una previa interesante Mirá, esto, que- esto del año pasado, creo. Ah, mirá vos. Claro, viste que entran, Y bueno. hacen previas se hacen las remeras, se hacen vasos, los Las decoran, o sea, banderas. Es Claro, una edad todo. también particular, ¿no? En donde todos queremos mostrar cierta rebeldía, necesitar Sí, cierta sí. atención. Sí. Clarita, Sofía Sí. y querido Manuel, ustedes que no me creen, está en contacto un compañero mío de la No, escuela no. secundaria. Ay, a ver. Para que vean que yo no miento a Sí, menos que- que sea necesario. Ay. Saluden ustedes y pregúntenle. Yo no voy a hacer, él se llama Jorge Sánchez. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? ¿Todo Muy bien? bien. Vos, primero, empecemos. ¿Vos eras compañero del Colegio del Tano? Sí, desde tercer año hicimos la secundaria juntos. Mira. Compañero de escuela y de aventura. ¿A qué escuela Apa, iban? De aventuras. ¿A qué escuela? Muy inocentes nosotros, éramos muy inocentes. Cuando digo aventuras era irnos 3 días al campo, Claro. sin señal, sin celular, sin nada. Digo, no es que éramos... Jorge, no Sí, teníamos no celular. existía, no Para existía. nosotros no existía el celular. o sea, no había ni teléfono en la casa. El Jorge era el más inteligente de los Escuela nuestros. Vitali, de La Paz. Claro, Jorge era el crack, absolutamente ¿Y el, crack. y el Tano qué era? ¿El chanta? El Tano era el calladito, el que la mataba callada era el Tano. Ah, Pero, Jorge, acá no me creen qué hicimos el último primer día de clase y el último día de clases de la escuela secundaria. Ah, bien. ¿Querés, Bueno, ¿querés contarlo? Sí.
nosotros teníamos un grupo bastante unido y éramos bastante creativos. Ajá. Por ejemplo, lo de la serenata, que acá, por ejemplo, en La Paz Se usa. inculcó, y claro, y se usa muchísimo hacer la serenata a los profes y casa por Qué casa. bonito. Nosotros lo hicimos de casualidad porque teníamos un amigo que era un guitarrero Claro. zarpado, Juan Ay, Bautista, qué bonito. y empezamos y dijimos, bueno, vamos a hacer una serenata a los profesores que son buena onda. Y cuando llegamos a la casa de ellos, ya uno sacó un bombo y empezó a tocar con nosotros chacareras y sonatas. Y ya sacó un vino y... Bueno, está bien. Está bien. Y Viste después que no es de seguimos. hoy. Che, pero No, eran- no, no. ¿cuántos años tenían? ¿17? Teníamos 18. porque Ah, no nos 18, ya egresamos eran como grandes, para- eran grandes. 18 Hicimos años. una escuela técnica. Claro. Claro. Y después, Jorge, nos fuimos, acampamos en la escuela, en la puerta de la escuela. Claro, nosotros se nos ocurrió el primer día, así que sería el último primer día, Claro. se nos ocurrió hacer una acampada. Nosotros queríamos hacerla dentro de la escuela, con la autorización de la escuela, hacerla tranqui, y la directora no tenía muy buena onda con nosotros. Por lo general los directores no tienen muy buena onda. Y bueno, también era como desafiante para la directora permitir También que hablamos de... Claro, no, pero después Pero pero bien. ahí está la Ay, carita de mira, Jorge, mira, ahí está Jorgito. Pero después sí nos dejaron comer el asado, digo, esto porque... Sí, hicimos una acampada entre la escuela y porque la escuela está entre la ruta 7 y la ruta 50. Sí. Y hay un parquecito, entonces hicimos una acampada ahí, nos quedamos ahí toda la noche, jugando a las cartas. Rezando. Rezando, bueno, hicimos varias cosas. Pero fíjate vos del año que te estoy hablando, año Mira, 2000. Esto 2000. para que vean que yo no miento. Jorgito, te mando un abrazo y nos vemos próximamente allá por La Paz. Te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo grande. Gracias. Bueno, Jorge. han corroborado una vez más que yo no miento, chicos. Y capaz que es tu no. cómplice, No, te sigue en el bueno, verso, tampoco qué es sé yo. así. Una vez que ha dicho la verdad. Manuel, agradeciendo tu presencia, recordamos, y me parece que esto es lo más importante de todo, ¿no? Naturalizar quizás la situación en la familia y en la escuela, en el buen sentido de la palabra Claro, naturalizar. ¿no? Esto de acompañar sin invadir, acompañar escuchando y no tanto aportando desde lo propio, generar espacios de encuentro. En las escuelas tenemos siempre intervenciones interdisciplinarias con los equipos de orientación, donde pensamos y trabajamos con las familias y estudiantes para que la pasen de la mejor manera posible. ¿Sí? Es un poco el objetivo central, que lo puedan disfrutar, que sea un hito más vinculado a lo placentero Claro. que no a lo siniestro, Claro, ¿sí? Como totalmente. podría suceder. Y con cuidado, ¿no? Que quede un bonito exactamente. recuerdo de Claro, Totalmente. que la pasen bien, que lo disfruten.